Esta exposición es un recorrido sobre la trayectoria de Antoni Tàpies. Es un recorrido a partir de su trabajo, a partir de su biografía, a partir del desarrollo de los diversos lenguajes en los cuales experimentó. Tàpies es sobre todo un pintor, alguien que ve desde la técnica de la pintura y hace que esa pintura esté siempre viva. Muy a menudo son obras que no solo reflejan o tratan de recoger lo que el artista quiere plasmar, sino que le responden. De hecho, muy a menudo estas pinturas tienen ojos, porque son pinturas que son para ser vistas, pero que también te ven, eso quiere decir, también interpelan. En todas las salas sí que hay un elemento, y eso creo que también es especial de esta exposición, más allá de que haya obras que no se hayan visto muy a menudo o nunca, más allá, digamos, del conjunto de las obras, hay un elemento que es específico y que él siempre, de algún modo, pedía a los comisarios, pedía a los museos, pero que nunca se acababa de realizar, y es que cada espacio de algún modo recoge el modo como él trabajaba. Normalmente él trabajaba en su estudio de Barcelona o de Campins. Ese recrear los entornos que reflejan su modo de trabajo, la práctica del arte del título, es algo que tratamos de ver en esta exposición. Una práctica del arte que, como decía, no está separada de aquello que está ocurriendo en el mundo. En este sentido hay una serie de salas. En la primera vemos un Tàpies que está literalmente aprendiendo de toda una serie de artistas que le rodean, que tienen que ver con el surrealismo, con Miró, con Klee, con Van Gogh. Vemos cómo empieza a experimentar con los propios retratos y a partir de ahí acaba desarrollando, digamos, aprendiendo de cada uno y desarrollando un lenguaje propio que se verá básicamente en la siguiente sala. En esa y en la posterior se ve cómo desarrolla ese lenguaje que tiene que ver con ese tipo de pinturas murales, con ese tipo de pinturas matéricas. Entonces vemos esas pinturas matéricas que en su momento fueron interpretadas desde un punto de vista estilístico o formalista, y vemos que en su caso hay también aspectos figurativos. Vemos que la materia es algo que está siempre formándose, y eso es de algún modo lo que se recoge en ese momento de madurez. Y es ahí donde Tàpies toma posición ante el mundo, desde su lado más político, desde una cuestión social, desde una cuestión humana, desde una cuestión artística, es decir, desde un abanico muy amplio de cuestiones que queda representado en su trabajo. Él fue un investigador incesante, o sea, un gran experimentador, ¿no?, con materiales, pero sobre todo la inquietud es mental. O sea, cuando te acercas a sus escritos, porque él lo deja también por escrito, te das cuenta que él quiere no descubrir el secreto de la vida, pero de lo que sí es consciente es que el arte tiene una función, y esta es dar respuestas, una función social y política, asumiendo que el ciudadano es un ser político. El espectador sin duda se va a encontrar un redescubrir a Tàpies, un conocer y reconocer. Reconocer para aquellas personas que ya lo conozcan, pero un conocer para todos, sin lugar a dudas, porque hay una manera de pensar Tàpies desde el presente que nos exige volver a mirar y vehicularlo con lo que está sucediendo hoy en día. Es sin lugar a dudas la exposición, y es la exposición no solo porque estamos en el centenario, sino también porque es de las más grandes que se han hecho sobre Tàpies, y desde esta perspectiva o desde esta voluntad también rompedora con ciertos clichés que lo ligan a un pasado o a ciertas cuestiones más epocales o de movimientos artísticos. Es la oportunidad de que el espectador se acerque al legado de Tàpies y se reconozca en sus pinturas.